Vamos en su casa, apláudele con todo su corazón. Dígale: Dios, gracias por lo que haces, Señor. ¡Hey! Así. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy, oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Dígale: Señor, gracias a ti yo soy libre. La. Llamándome a una vida sin igual, me atraes a tu corazón, ya no me resisto más. Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy, oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Vamos, dígale conmigo. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy. Sí, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Somos libres en ti, mi rey. La. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy. Dígale: Dios, gracias porque yo soy libre en ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Quiero invitarlo aquí en su casa. Usted le puede adorar con todo su corazón y decirle: Dios, gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nuestras vidas. Levante sus manos y dígale: Espíritu Santo, gracias por estar en medio de nosotros. Dígale: Espíritu Santo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia, Espíritu de Dios. ¡Hey! Dígale: Espíritu Santo, te anhelo. ¡Hey! La. ¡Hey! Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame.
estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias, Espíritu de Dios, por estar en medio de tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo. Dale conmigo, te anhelo. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Dígale con sus propias palabras, Espíritu Santo, gracias por estar en este lugar. Gracias, gracias, gracias. Levante sus manos y dígale a Dios gracias. Dígale, Espíritu Santo, gracias por estar en este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te adoramos. Vamos, levante sus manos y adórele. Gracias, gracias, gracias. Vamos, dígale conmigo, aquí estás. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, dígale, Dios, tú haces milagros. Tú eres grande y soberano. No hay otro Señor como tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré.
estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando, Rey. Aunque no pueda ver. Yo no la haré. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás cobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás cobrando. Aunque no pueda ver, estás cobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás cobrando. Aunque no pueda ver, estás cobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Muy buenos días. Muchas personas, tal vez usted y yo en algún momento me he sentido en situaciones muy extremas, momentos difíciles en los cuales me he sentido que todo se ha perdido, que todo parece perdido, que no hay nada más que hacer y nadie más puede obrar. Mi vida se derrumba. Dios obra en esos momentos y desde el principio se le ha manifestado a hombres y a mujeres que han experimentado esas situaciones adversas y extremas. Podemos ver, por ejemplo, cuando a Abraham se le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Él en obediencia se dirige a un monte y en el instante en el cual iba a sacrificar a su hijo, Dios le dice, detente,
no lo hagas. Y la adversidad, y cuando todo parecía perdido, entonces fue retribuida con la bendición de recobrar a su hijo. De igual manera, Moisés, cuando estuvo enfrente del Mar Rojo, tras la persecución del ejército egipcio, parecía que todo estuviera perdido. Sin embargo, Dios le habló y le dijo que levantara la vara, y una columna de fuego se posó como luz delante de ellos, pero como tinieblas delante del ejército del faraón. Cuando todo parecía perdido, el pueblo de Israel, esa nación que fue liberada de la esclavitud de Egipto, se encamina a su libertad en medio de un mar abierto y caminó en seco, cuando todo parecía perdido. Moisés también, en un acto de desobediencia del pueblo, cuando construyó un becerro de oro, Moisés y Dios estaban en el monte, él le estaba entregando los mandamientos y el pueblo estaba haciendo fiesta y violando el primero de ellos, adorando a una imagen. Dios determina destruir el pueblo y cuando todo parece perdido, Moisés intercede y le dice que le permita y le dé una oportunidad más al pueblo. Dios así lo concede y trata durante mucho tiempo a esta nación para que se convierta en un pueblo realmente dispuesto a obedecerle y amarle, y así le entregó la tierra prometida. De igual manera, para David en lo natural era imposible vencer a Goliat, y en el enfrentamiento cara a cara con este gigante parecía que todo estuviera perdido. Josafat, un rey de Israel también, un rey de esta nación también enfrentó ejércitos, y cuando la multitud les multiplicaba y les amenazaba en su vida, en su integridad, Josafat convoca ayuno y oración, y Dios obra para vencer a estas naciones agresoras de ellos. Cuando todo parecía perdido, Dios obró de una manera muy poderosa, muy poderosa. Y hoy vamos a ver y les invitamos a reflexionar en un texto del Nuevo Testamento, porque un hombre llamado Jairo también, en un momento de desesperación, él decidió cambiar su dignidad de fariseo y postrarse a los pies de Jesús, porque para él su hija estaba perdida, iba a morir, realmente hasta murió, pero en Cristo Jesús encontró no solo la sanidad de su hija, la resurrección de ella, sino también encontró la salvación de su alma. Qué hermoso. Oremos al Espíritu Santo, porque cuando todo parece perdido, entonces Dios puede orar honrando la fe de las personas. Pero no es tan sencillo como parece. Vamos a ver el proceso en el cual Jesucristo llevó a Jairo para que su fe fuera fortalecida y realmente hubiera salvación y sanidad de su hija. Padre Celestial, muchas gracias por cada persona que nos escucha. Y como dice tu palabra, Señor, eres Dios de imposibles. Te pido que inspires a alguna persona allí para que en este momento que si está viviendo desesperación, tú puedas intervenir de manera sobrenatural en su vida. Para algunos ya todo está perdido. Su familia, su matrimonio, su trabajo, su vida productiva, sus sueños, sus anhelos, el ministerio. Pero cuando todo parece perdido, Señor, tú estás allí obrando de una manera poderosa. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermoso, hermoso. Así de que le invito a abrir la Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, vamos a leer el verso 21 al 24. Dice la Biblia: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba.
Qué hermoso texto donde vemos en este Evangelio según San Marcos que fue escrito para mostrarnos y revelarnos a Jesús como un siervo, como el siervo de Dios. Y por medio de Cristo, Dios manifiesta su poder, se revela a la humanidad en misericordia y gracia, y vemos cómo los contradictores de Jesucristo también recibieron la bendición y la sanidad. Pero en este caso se necesita la fe, o en todos los casos se necesita la fe. Hay momentos en que la dignidad se convierte en desesperación. Eso fue lo que le pasó a Jairo, un dignatario de la sinagoga, un principal, un hombre fariseo, un hombre muy instruido con una posición social, económica y un líder espiritual que tuvo que reconocer a Jesús como Dios y la única persona a la cual él podía acudir. Esa dignidad se convirtió en desesperación y muchas veces la desesperación es utilizada por el Señor para que vengamos a Jesús y solo en Él encontramos la salvación y la paz que necesitamos. Solo hemos leído una parte del texto del Evangelio según San Marcos porque está rodeado de mucha emoción, de muchas acciones emotivas, por ejemplo la desesperación de Jairo, la multitud que apretaba y perseguía a Jesús porque él estaba manifestando su poder, se estaba mostrando como Dios a la humanidad, Dios hecho hombre, el Padre es revelado por medio del Hijo Jesucristo, la misericordia y la gracia están a disposición de toda la humanidad, eso es muy importante. Pero el milagro de la sanidad de esta niña no fue simplemente porque Jesús fue a la casa e impuso las manos. Este hombre dignatario, Jairo, principal de la sinagoga, le rogó mucho a Jesús, vino a la persona apropiada y Jesús dijo, voy a ir a su casa. Mira, para que un fariseo permitiera que una persona como Jesús entrara a su casa, tendría que estar muy desesperado. Y bueno, Dios nos coloca en unas situaciones muchas veces así. Sin embargo, más bien nosotros nos involucramos en unas situaciones de ese tipo, desesperadas. Hacemos malos negocios, iniciamos relaciones no apropiadas, nos metemos en problemas y llegamos a condiciones muy desesperadas donde solo viniendo a Jesús y postrándonos delante de Él encontramos la solución, la solución. Y aquí el verso 24 dice, fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero si tú sigues leyendo el verso 25 en adelante, viene otra situación de sanidad. Viene una mujer que tenía una enfermedad de flujo de sangre desde hacía muchos años, estaba muy enferma y se abre paso por la multitud y toca a Jesús y sale del poder de Jesús, sale de su persona, sale poder y se produce la sanidad. Pero es que Jesús iba en la multitud con Jairo. Y esto no es casualidad, es que Jesús permite que esta situación ocurra para que la fe de Jairo sea fortalecida y comience él a creer, a confiar en Jesucristo de manera sobrenatural, no como una persona con poder, sino como Dios todopoderoso. Bueno, Dios prepara los corazones, aún los corazones más obstinados, los prepara con mucho amor y aún en medio de la angustia y la desesperación, Jesús se revela a las personas, aun cuando han expresado altivez y sean contrarios a la palabra de Dios. Este es un ejemplo de cómo Jesús ama a sus propios enemigos y nos invita a amar a nuestros propios contradictores. Los fariseos siempre se opusieron a Jesús, fueron uno de los actores más fuertes que llevaron inclusive a la muerte a Jesucristo. Pero Jairo, un principal de ellos, vino a Jesucristo, un hombre desesperado, un hombre angustiado, pero también en el pasado había sido probablemente obstinado. Lo importante aquí es que vino a Jesús. Ese es el paso más importante de cómo Dios prepara los corazones por medio de la angustia y la desesperación. Y cuando todo parece perdido,
tenemos que venir a Jesucristo. Eso hizo Jairo, tomó una decisión extraordinaria. El Espíritu Santo tal vez está haciendo ahí una obra de convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, y le revela que solo en Cristo hay la solución para su familia, para su hija. Jairo viene a Jesús. Tú tienes que venir a Jesús. Y esa es la manera en que Dios empieza a preparar el corazón de Jairo para poder experimentar esta obra sobrenatural. Hoy tenemos que ver a Jesús como la persona que tiene aún poder sobre la muerte y sobre las enfermedades. Y para muchos las causas están perdidas, pero necesitamos perseverar en la fe, venir a Jesucristo. Hoy vas a comprender un mensaje y tal vez un principio muy básico y clave, muy fundamental para que el Padre obre a favor de aquellos que le invocamos. Jairo también es preparado por Jesucristo en la fe. ¿Cómo lo prepara? Lo prepara por medio de visualizar la sanidad de una mujer que se le acerca a Jesús y lo toca. Simplemente con tocarlo eh, eh, se experimenta la sanidad. Jairo debió quedar asombrado que esta mujer que tal vez había sido tratada médicamente y es rechazada por tener esta clase de enfermedad, los mismos fariseos la rechazaban, pues recibe la sanidad sobrenatural. Si una mujer tan inmunda para el mundo puede recibir una sanidad, ¿por qué no Jairo puede recibirla? Y en este punto quiero expresarle que la incredulidad es el pecado más horrible que existe. Es el pecado que genera los demás pecados. Caer en incredulidad y perder la fe y la confianza en Jesucristo es la tragedia más grande que vive el ser humano. Jairo tiene que ser tratado en la fe para eliminar toda vicio y toda raíz, por mínima que sea, de incredulidad, de falta de confianza en Jesucristo. Él puede que haya conocido las Escrituras y los hechos sobrenaturales de Dios en el Antiguo Testamento, como buen fariseo estudioso de las Escrituras. Sin embargo, necesita tener la revelación del Hijo de Dios hecho hombre, de la promesa que él mismo había leído en el libro de Génesis y en otros textos de los que leían aquellos hombres en las sinagogas. Pero necesitaba ser expulsada del corazón y de la mente de este hombre la incredulidad. Y yo hoy en el nombre de Jesús te pido a ti que reconozcas ese pecado. Muchos vienen a la Biblia y creen que son hechos fantasiosos o fábulas o cuentos de hombres, pero son historias reales donde Dios se revela a la humanidad y donde nuestra fe es fortalecida. El Espíritu Santo te ayude a ser libre de la incredulidad, y el mundo incrédulo es el que perece en el lago de fuego. El mundo incrédulo fue el que pereció por causa de la incredulidad en aquella época de Noé, porque Dios llamó al arrepentimiento a esas personas y no creyeron al mensaje que Noé y otros tantos habían predicado en aquella época. Y otra cosa importante es que Jairo recibe a Jesús. La Biblia enseña: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Antes de la sanidad física, antes del poder que libere tu alma de alguna atadura, o del poder de Dios que sane y restaure un hogar o un matrimonio, necesita la humanidad recibir a Jesús como Señor y como Salvador, arrepintiéndose de sus pecados y viniendo a Él para aprender más de Jesús y convertirse en un discípulo. 3 aspectos importantes que Jairo hizo para que el milagro de la sanidad de su hija pudiera ser evidente. Vino a Jesús. Jairo fue preparado al visualizar, al ver y formar parte aún de ese milagro de la sanidad de esta mujer, pero también recibió a Jesús como Señor y Salvador. Algunos no han tomado ese paso de fe. Algunos creen en Jesús, pero no lo han recibido como Señor y Salvador. No han aceptado que Jesús
les gobierne sus vidas. Tú necesitas venir a Jesús no para que te perdone simplemente, no para que te sane o te libere de algo, sino también para que te gobierne tu vida. Estás a una oración de hacerlo. Dile a Jesús: te acepto como Señor y Salvador. Perdona mis pecados y guíame con tu Espíritu Santo. Qué bonito cómo Dios prepara los corazones, aún los más obstinados, los más duros, los más contradictores de la fe. Pueden volverse las personas más arraigadas en la fe, más defensoras de la fe en Cristo Jesús, de la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo, el Señor. Como punto número 2, aprendemos esta mañana que cuando todo parece perdido, y ese es el título de nuestra enseñanza esta mañana, cuando todo parece perdido. Si notas que para Jairo todo estaba perdido, su hija iba a morir, pues como punto número 2 enseñamos que Jesucristo muestra al Padre y su amor infinito. Aquí hay una clave hermosa que quiero enseñar esta mañana y que la iglesia debe comprender. Debe comprender Jairo que Jesús es el camino al Padre. Tú debes comprender que Jesús es el camino al Padre. Que Jesús también es amado por el Padre. Y que el Padre no va a amar a nadie, esta es la clave, si la persona no ama a Jesús. Tú no puedes ir a la persona del Padre ni a la persona del Espíritu Santo para que te ayude si tu amor por Cristo Jesús no está creciendo. No es suficiente conocer a Jesús. No es suficiente saber que Jesús es Dios. No es suficiente saber que Jesús murió en la cruz y resucitó. Es necesario amar a Jesús por sobre todas las cosas. Es necesario que Él sea el primero en nuestras vidas. Es necesario que el Padre vea evidentemente que Jesús está por encima de nuestro trabajo, nuestra familia, aún nuestro propio ministerio, cualquier cosa o persona que esté por encima de Jesús impedirá que el milagro obre. Por esa causa es que muchos idólatras no han experimentado el poder de Dios. Debemos y tú tienes que amar a Jesús por sobre todo. El primer mandamiento se evidencia enfocándonos en Jesús. Y tú preguntas, ¿por qué? Es muy sencilla la respuesta. Porque el Padre ama a Jesús y quiere que todos amen a Jesús. Y sin amar a Jesús, el Padre no puede amar a esa persona. No puede amar. Las tres personas, quienes son Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no operan independientemente. Son uno, son una unidad. Y el Padre determinó que si yo amo a Jesús, entonces puedo dirigirme a Él y experimentar su amor misericordioso y poderoso. Entonces, el discípulo no solo debe conocer, sino también amar a Jesús y obedecer a Jesucristo en todo. Solo así tendrá la capacidad y la autoridad de venir al Padre y orar. El Evangelio según San Juan en el capítulo 16, en una y otra ocasión, el Señor Jesús enseña sobre el Padre y que enviaría al Espíritu Santo. Pero el verso 26 y 27 enseña estas palabras. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. La clave de Jairo para que recibiera la sanidad es que comenzaría a amar a Jesús. La fe que él empezó a experimentar cuando vino a él, cuando experimentó el milagro con aquella mujer que estaba enferma de flujo de sangre, el caminar con Jesús, el experimentar que Jesús inmediatamente le dijo, vamos para tu casa, hizo que en él se despertara el amor, la admiración, la alegría por una persona que sin ninguna condición viene a su casa, viene y está atenta a su necesidad, se interesa por él, independientemente que Jairo haya sido agresor de Jesucristo, él vino.
Jesús amó a Jairo y Jairo comenzó a amar a Jesús. Tú tienes que amar cada día más a Jesucristo. Noten el Evangelio según San Juan que dice así, y no os digo que yo rogaré al Padre. Cada persona que ama a Jesús puede venir al Padre de manera deliberada y de manera confiada para encontrar en el Padre una respuesta para su inquietud y para su necesidad. Pero recuerda, el Padre va a recibir a ese hijo, pero ese hijo tiene que tener una característica muy especial y es un amor, una admiración y una revelación muy profunda de Jesucristo. No solo como Dios, sino también como el Hijo de Dios, como el Salvador, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Una vez más estamos enseñando a la iglesia que su vida tiene que ser cristocéntrica para que el mismo Padre atienda las necesidades del Hijo. No es suficiente orar y pedir en el nombre de Jesús. Algunos piden mucho en el nombre de Jesús y repiten como una muletilla esa frase, en el nombre de Jesús. Pero su amor por Jesús es muy débil, su admiración por Jesús es muy poca, su conocimiento del Hijo de Dios es mediocre y necesitamos crecer en conocimiento, pero también en admiración, rendirnos cada día más. Jairo tuvo la osadía, su desesperación era tan grande de postrarse delante de Jesús. Eso es un acto de adoración. ¿Cuánto hace que no te postras delante del Padre Celestial? Sí podemos orar de pie, pero también en tu intimidad postrarte delante de Él, levantar las manos, cantar y admirar a Jesucristo. Por eso existen 4 evangelios para conocer a Jesús en diferentes facetas, como Rey en el Evangelio según San Mateo, como siervo en el Evangelio según San Marcos, como hombre en el Evangelio según San Lucas y como Dios preexistente en el Evangelio según San Juan. Admiremos más a Jesús, amemos más a Jesús y el Padre nos amará más a nosotros. Y claro, cómo no, como consecuencia de eso va a responder nuestras oraciones y va a moverse de manera poderosa en cada necesidad, porque cuando todo parece perdido, por el amor que le tenemos a Jesús, el Padre respaldará a sus hijos. ¡Qué tremenda revelación! Guárdela en su corazón, porque ahí es la clave para que sus oraciones sean respondidas y el amor del Padre se manifieste de manera tangible a su vida. Como punto número 3, vemos que la iglesia debe ser libre de la incredulidad. La iglesia de Jesucristo, los hijos, los creyentes que hoy estamos viviendo estos tiempos, está cayendo en incredulidad, en apostasía. ¿Y por qué? Hay 3 razones muy sencillas. La iglesia ha perdido la verdad bíblica. Y la incredulidad se está manifestando en muchos corazones. La incredulidad ha impedido que la iglesia experimente milagros. No hay restauración en familias, no hay restauración en personas, porque no hay discipulados que ayuden a amar más a Jesús y porque también no hay personas dispuestas a amar más a Jesús. Se está amando más la creación que al Creador. Necesitas amar, la iglesia tiene que amar. Por eso uno de los llamados que se hace por parte de Cristo en el Apocalipsis es: vuelve a tu primer amor, es decir, a tener a Jesús como primero en todo. La iglesia paulatinamente te ha permitido que Jesús sea desplazado del centro de su vida, del centro de los sermones, del centro de las actividades en las congregaciones. Ahora se hace de todo menos admirar y amar a Jesús y menos enseñar acerca de la persona del Hijo. Y eso hace que se caiga en incredulidad. Eso hace que la falta de fe, que la incredulidad impida o hace que el mover del poder de Dios sea muy escaso hoy en día en las familias, en las congregaciones. Pero yo sé que tú estás experimentando el poder de Dios porque tu fe cada día crece.
Un poder manifiesto en la restauración de tu hogar, un poder manifiesto en los pequeños detalles, en que sientes el perdón de Dios, sientes una libre conciencia, una sana conciencia, no hay acusación en tu vida, no hay condenación, te sientes seguro de la salvación en Cristo, del señorío de Jesús, admiras más a la persona del Hijo y espera su segunda venida de manera muy ansiosa. La iglesia ha impedido que el poder del Padre se manifieste en ella por causa de la incredulidad. Entonces, como punto número 4, eh, necesitamos hacer algo. Necesitamos identificar algunos aspectos que hacen que la incredulidad se manifieste en los corazones y en la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo. El primer aspecto es que se deja de crecer en la verdad bíblica. La Biblia tiene que ser la autoridad máxima en nuestras vidas. Hay algunas personas que se mueven por señales y por milagros, pero mi hermano, la Biblia es la palabra de Dios y de esa manera es que hoy Dios nos está hablando. En ella encontramos la verdad de Dios y en ella somos preparados nosotros, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué hay incredulidad en la iglesia? Porque se deja de crecer en la verdad bíblica. Estamos viendo personas que como dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, oh insensatos, ¿quién nos hizo caer de la gracia? Comenzando por la gracia, ahora estás en las obras de la ley. Algunos no entienden cómo fue el mover de Dios con el pueblo de Israel y se quieren hoy judaizar. Dios no nos quiere judaizar. Dios quiere que experimentemos un nuevo nacimiento y que le honremos como hijos. No es la letra la que nos mueve, sino la ley del Espíritu por medio de las enseñanzas bíblicas. ¿Quién es Jesús desde la eternidad? ¿Cuál es el antiguo pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto? Necesitamos la verdad bíblica y algunos están cayendo en rudimentos de la ley y están volviendo muy compleja su vida en Cristo, que debe ser sencilla y poderosa. Sencilla y poderosa. Necesitas volver a la verdad de la Biblia. Algunos solo aprendieron a hacer cosas y no comprenden la verdad de la Biblia que los transforma. Siempre hemos dicho, es más importante ser que hacer, porque las personas que aprenden a ser en Cristo Jesús, pues finalmente sus obras van a manifestar su fe. Pero aquellos que solo dependen del hacer, el hacer, no saben o no tienen identidad en Cristo Jesús. Su identidad está en lo que hacen y no en lo que son en Cristo Jesús. La verdad bíblica tiene que volver a las iglesias. El ministerio de maestro y de enseñanza tiene que levantarse nuevamente. Enseñar a los niños, a los jóvenes, la palabra de Dios. Hoy son más juegos y lúdicas que enseñanzas bíblicas, la verdad. Entonces, esto parece muy agresivo y aburrido de parte para muchos, que yo insista mucho en esta situación, en esta realidad, pero así es. Necesitamos salir del show, necesitamos salir de las experiencias y volver a la palabra de Dios. Mi querido hermano, con amor, con cariño te lo expreso. Hay otro aspecto de la incredulidad y es que la incredulidad hace negar la posibilidad de los dones del Espíritu Santo. No solo la incredulidad hace que perdamos la realidad de la deidad de Cristo, sino que los dones y el mover del Espíritu Santo no se manifiestan en nuestras vidas o en la iglesia el día de hoy. Mire, hermano, existen básicamente tres grupos de dones. Los dones del Padre expresados en Romanos capítulo 11, del verso 4 en adelante, los dones del Hijo, que son los ministerios en Efesios capítulo 4, y los dones del Espíritu Santo. Los dones del Padre nos deben motivar a vivir una vida en santidad. Los dones del Hijo son opcionales. Nosotros aceptamos ese llamado para servir en un ministerio o en una actividad para edificar el cuerpo de Cristo.
Pero los dones del Espíritu Santo son una manifestación no solo para la iglesia, sino para el mundo incrédulo. Los dones del Espíritu Santo se clasifican en diferentes aspectos, en diferentes manifestaciones, y en ellos hay unos dones que son los dones de poder. Y en los dones de poder están las sanidades, los milagros, hermano. Y el mundo debe entender y experimentar el amor de Dios por medio de los milagros que el Espíritu Santo obra, pero no para simplemente que se den los milagros, sino para atraer a aquella persona a la realidad de Cristo Jesús y para que venga a conocer a Jesús y amar a Jesús para que el Padre lo ame y se le manifieste a él de manera poderosa. Entonces, la incredulidad lleva a negar la efectividad de los dones que el Espíritu Santo ha derramado en la iglesia y el don de fe, por ejemplo, para que las personas entiendan que hay esperanza en sus vidas y en sus circunstancias. Hay dones de poder y el Espíritu Santo te va a guiar a entender la realidad de Él mismo para honrar la persona de Cristo Jesús. No podemos negar la posibilidad de que el Espíritu Santo obre hoy en día allá en tu casa, allá en tu lugar de trabajo, en una oración sencilla que tú hagas. Pídele a Jesús, ayúdame, pídele al Padre, ayúdame, sáname, Espíritu Santo, libérale, transfórmame. Entonces no podemos negar la efectividad del Espíritu Santo porque es la tercera persona de la Trinidad y sus dones siguen activos, llamando a las personas al arrepentimiento y trayéndolos a Cristo Jesús. Pero la incredulidad también hace que se abandonen las normas morales de Dios, las normas de justicia, de caminar en una realidad moral, en una realidad espiritual que nos lleva a tener un cambio en nuestra conducta. La incredulidad hace que las demás personas vuelvan atrás a manifestar las obras de la carne, pierden un comportamiento santo por un comportamiento carnal, su manera de hablar vuelve a ser una manera grosera, altiva, altanera, vuelven las obras de la carne. La incredulidad hace que se pierda la santidad, entonces las personas empiezan a vivir en libertinaje, un libertinaje que lleva a la inmoralidad, a volver atrás. Algunos vuelven a algunas obras de la carne como la embriaguez, como el grito, como el maltrato, el adulterio, la fornicación, vuelven a la lujuria, pierden sus normas de conducta, ya dejan los límites a un lado y empieza a haber esa lascivia, ese desborde absoluto de la inmoralidad, que es lo que se está viendo. En pandemia, si usted no sabía, se han incrementado mucho las consultas a páginas pornográficas y a esos sitios web que incitan a la inmoralidad y que alimentan la lujuria. Y se busca el placer de ese tipo. Se viola el principio del matrimonio también. Entonces, Dios ha sido ofendido y sigue siendo ofendido por la humanidad, pero la respuesta de Dios en este momento es un ofrecimiento de perdón y de arrepentimiento en Cristo Jesús. Aprovechemos ese momento. Llama a las personas al arrepentimiento. Hoy desde aquí llamamos a las personas al arrepentimiento. Pues queremos concluir nosotros con una solución. Como punto número 5, vamos a buscar la solución. Vamos a buscar la solución porque hay cosas que parecen ya están perdidas. ¿Cuál es la solución? Primero que todo, conservar el hambre por la palabra de Dios. Hambre, volver a las escrituras. Estoy viendo jóvenes poco bíblicos, muy activos, quieren muchas actividades, pero no desarrollan disciplina de la lectura bíblica. En el libro de Deuteronomio se le habla a los padres y dice, mire, háblale a los hijos día y noche, átales la palabra, ponlas como unos letreros en tus columnas, en tus dinteles, en las puertas de tu casa. Necesitamos volver a la palabra de Dios, necesitamos conservar el hambre y el deseo de leer y meditar la palabra.
Algunos se han conformado con un versículo, algunos se han conformado con más bien mensajes motivacionales, tú puedes, adelante, supérate. Pero ahí ves, la palabra de Dios no es tan motivante, es más bien desmotivante, confrontadora, es un martillo que le da fuerte a uno. Pues tienes que venir a la palabra de Dios para que te alimente y también te confronte. Ah, qué hermoso que Dios nos habla de manera personal por su palabra, por su palabra. Entonces la Biblia tiene que ser desempolvada, tiene que haber una lectura, así no entiendas en principio, pero el Espíritu Santo obrará de esa manera. Igualmente, si conservamos el hambre por la palabra de Dios, también debemos pedir al Espíritu Santo que nos aumente la fe. Como los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Una oración que puedes hacer en este momento es, Espíritu Santo, aumentame la fe, la confianza. Ahora Jairo va caminando con Jesús hacia su casa y llega alguien y le dice, la niña ha muerto. Hoy, ese hombre debió quedar derrumbado, ese hombre que debió quedar destrozado, pero él iba con Jesús, el Dios hecho hombre, Jesús, Jesús. Y vamos a ver la conclusión de este mensaje cuando todo parece perdido, esta pequeña exhortación. Y pues yo no puedo más sino que leer lo que la Biblia dice y deleitarme de cómo Jesús obró de manera poderosa, porque Jairo empezó a amar a Jesús, a respetarlo, a admirarlo, y aunque la niña murió, Jesús estaba con él. El verso 35 de Marcos 5 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Mira, Jesús estaba todavía sosteniendo a Jairo en ese momento de dolor y de angustia. Su hija había muerto y era real. Luego el verso 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Es decir, Jairo fue rodeado por hombres de fe. Jesús en cabeza y hombres de fe, 3 discípulos de Jesús que también necesitaban ser fortalecidos en la fe. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. El temor se había apoderado de ellos, la tristeza, la angustia, la desilusión. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Una palabra de fe que Dios dio para sanar a Jairo. Y se burlaban de él. Mira, una casa en donde había alboroto y burla. ¿Qué estamos permitiendo en nuestros hogares? Burla hacia la palabra de Dios. Yo particularmente no lo voy a permitir en mi casa. No lo voy a permitir. En mi casa debe respetarse la palabra de Dios. Espero que en su casa también. De que la doctrina de la Biblia esté por encima aún de lo que se enseña en las universidades y en los colegios. Porque muchos hombres tienen por primero la doctrina. La doctrina de los partidos políticos está por encima de la Biblia. Por eso ahora hay violencia y no hay amor los unos por los otros. Y el verso 39 dice, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Hermoso porque Jairo ya tenía fe y así se ha fortalecido en la fe. Entonces queda solo Jesús, Jairo y la esposa de Jairo. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, levántate. ¿Qué tal si alguien recibe esa palabra? Levántate. Esas son palabras de Jesús y el Espíritu Santo lo hace real. Allá, levántate. Por favor, levántate de tu depresión, de tu dolor, de tu desesperación. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. ¿Quiénes? Pues todos alborotadores y aquellos que se burlaban de Cristo Jesús. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Cuando todo parecía perdido, vino Jesús, porque Jairo vino a Jesús.
y ocurrió el milagro. Mi hermano, cuando todo parece perdido, ven a Jesús. Alimenta tu fe en la palabra y pídele al Espíritu Santo que te ayude. El Espíritu Santo honrará la vida de Jesús, porque Jesús debe ser honrado, admirado y amado día a día más, y así el Padre orará de manera poderosa. Y si tú has creído que algo está perdido, el Espíritu Santo vendrá allí para honrar a Jesús. Padre, muchas gracias por cada persona que nos ha escuchado y que ha escuchado tu palabra esta mañana. Bendícele, bendícele, porque cuando todo parece perdido, tú orarás en ella. Oro por aquello que tú crees ya perdido. Jesús vendrá y dirá, levántate, levántate. Les bendigo el resto del día. Un abrazo. Les esperamos en nuestras reuniones de miércoles en la mañana de oración, intercesión, de doctrina, los viernes a las 7:30. Todo esto por Facebook Live. Pero también los domingos estamos ya en nuestra reunión presencial de 8 en adelante hasta las 9 de la mañana. Y hoy también los domingos a esta hora expresando la palabra de Dios. Bendiciones para todos.